Hay un hombre en Irán que es más poderoso que el presidente, más poderoso que el parlamento, más poderoso que los generales del ejército. No puede ser destituido por voto popular. No puede ser sometido a juicio político. No responde ante ningún ser humano en la tierra. Su título es líder supremo y su rango es ayatolá. ¿Pero qué significa exactamente esa palabra? ¿Y cómo es posible que un título religioso que se originó en el siglo VII se haya convertido en la posición política más poderosa de un país con 90 millones de habitantes y ambiciones nucleares? Para entender esto, tenemos que viajar 1400 años atrás, al momento exacto en que el Islam se dividió en dos. Año 632. El profeta Muhammad acaba de morir en Medina, y hay un problema enorme. No dejó instrucciones claras sobre quién debía sucederlo. La comunidad musulmana, que en ese momento ya controlaba la península arábiga, se encuentra ante una crisis existencial. La mayoría de los seguidores decide que el sucesor debe ser elegido entre los compañeros más cercanos del profeta. Eligen a Abu Bakr, uno de sus amigos más leales. Esta mayoría eventualmente se conocerá como los sunitas, que hoy representan aproximadamente el 85% de los musulmanes en el mundo. Pero hay una minoría que no está de acuerdo. Ellos creen que el liderazgo de la comunidad debería pasar por línea de sangre, específicamente a través de Ali, el primo y yerno de Muhammad. Ali estaba casado con Fátima, la hija del profeta. Para este grupo, el liderazgo legítimo solo puede venir de la familia directa del fundador del Islam. Este grupo minoritario se llamará a sí mismo Shi'at Ali, los partidarios de Ali. Con el tiempo, simplemente se les conocerá como chiitas. Ali eventualmente se convierte en el cuarto califa, pero su reinado dura apenas 5 años antes de ser asesinado. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica. Año 680. Karbala, en lo que hoy es Irak. Hussein, el nieto de Muhammad e hijo de Ali, decide enfrentar al califa Yazid, a quien considera un usurpador ilegítimo. Hussein viaja con un pequeño grupo de seguidores y su familia. Son apenas 72 personas. El ejército de Yazid los intercepta. Les cortan el acceso al agua durante días bajo el sol abrasador del desierto y luego los masacran. A Hussein le cortan la cabeza. Las mujeres y los niños son tomados prisioneros y exhibidos públicamente. Esta masacre se convierte en el trauma fundacional de la identidad chiita. Cada año, millones de chiitas conmemoran este evento durante el Ashura, con procesiones de duelo que incluyen golpes en el pecho y, en algunos casos, autoflagelación. No es simplemente un evento histórico para ellos, es una herida abierta que define su relación con el poder, la injusticia y el sacrificio. Pero los chiitas tenían un problema teológico fundamental. Sus líderes legítimos, los descendientes de Ali, seguían muriendo. Asesinados, envenenados, perseguidos, uno tras otro. Y entonces el 12º líder desapareció por completo. Su nombre era Muhammad al-Mahdi. Tenía apenas 5 años cuando su padre murió en el año 874. Según la tradición chiita, el niño no murió. Entró en lo que ellos llaman ocultación. Se escondió del mundo físico, pero sigue vivo. Y regresará al final de los tiempos para establecer justicia perfecta en la tierra. Esta creencia define a la rama más grande del chiismo, conocida como el chiismo duodecimano o de los 12. Es la religión oficial de Irán, la mayoritaria en Irak, y tiene presencia significativa en Líbano, Bahrein y otras regiones. Pero si el líder legítimo está oculto y ha estado oculto por más de 1000 años, ¿quién guía a la comunidad mientras tanto? Esta pregunta generó siglos de debate teológico. La respuesta que eventualmente emergió fue que los eruditos religiosos más capacitados, aquellos que dedicaban su vida al estudio del Corán, los dichos del profeta y la jurisprudencia islámica, podían interpretar la ley divina y guiar a los fieles en ausencia del imán oculto. Con el tiempo, los eruditos más destacados comenzaron a recibir títulos que reflejaban su nivel de conocimiento y autoridad. El título más alto se convirtió en ayatolá, que literalmente significa signo de Dios. Para alcanzar este rango, un clérigo chiita debe pasar décadas estudiando en seminarios religiosos, dominar el árabe y el persa, memorizar extensos textos sagrados y producir trabajos originales de jurisprudencia. Es un proceso que puede tomar 30 o 40 años. No cualquiera puede autoproclamarse ayatolá. El título debe ser reconocido por otros eruditos y por la comunidad de fieles. Durante más de 1000 años, los ayatolás funcionaron principalmente como guías espirituales. Interpretaban la ley religiosa, resolvían disputas entre fieles, cobraban impuestos religiosos y mantenían las instituciones educativas chiitas.
Tenían influencia social enorme, pero generalmente se mantenían al margen del poder político directo. Entonces llegó un hombre que cambió todo. Ruhollah Jomeini nació en 1902 en una familia de clérigos. Pasó décadas estudiando y enseñando en los seminarios de Qom, la ciudad santa del chiismo iraní. Pero Jomeini no estaba satisfecho con el rol tradicional de los clérigos como consejeros espirituales que dejaban la política a los gobernantes seculares. En los años 60, desarrolló una doctrina revolucionaria llamada Velayat-e Faqih, que se traduce como la tutela del jurista. Su argumento era radical. Si el imán oculto es el gobernante legítimo, y si los eruditos religiosos son quienes interpretan su voluntad en su ausencia, entonces el erudito más calificado no solo debería guiar en asuntos espirituales, debería gobernar el Estado entero. No como asesor del rey, no como líder de la oposición, como gobernante supremo. Esta idea era tan controvertida que muchos ayatolás la rechazaron. La tradición chiita durante siglos había sido de quietismo político, de esperar el retorno del imán oculto en lugar de tomar el poder directamente. Jomeini estaba proponiendo algo completamente diferente. Y entonces llegó su oportunidad. En 1979, Irán estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlaví, un monarca autoritario respaldado por Estados Unidos. La economía estaba en crisis, la represión política era brutal y la modernización forzada había alienado tanto a las clases tradicionales como a los intelectuales de izquierda. Jomeini, que había sido exiliado del país 15 años antes, se convirtió en el símbolo de la oposición. Sus sermones grabados en casetes circulaban por todo Irán. Cuando el Shah finalmente huyó del país en enero de 1979, Jomeini regresó triunfante. Millones de personas salieron a las calles para recibirlo. En cuestión de meses, Irán pasó de ser una monarquía secular a una república islámica, y la doctrina de Khomeini se convirtió en la base de su constitución. El sistema que creó es único en el mundo. En la cima está el líder supremo, un cargo vitalicio que solo puede ocupar un ayatolá de alto rango. Este líder tiene poderes que ningún presidente occidental podría soñar. Controla directamente las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Revolucionaria, que es tanto un ejército como un conglomerado económico masivo. Controla el sistema judicial, controla los medios de comunicación estatales, nombra a los jefes de inteligencia y seguridad, tiene poder de veto sobre la política exterior y el programa nuclear. Existe un presidente electo por voto popular, pero ese presidente opera dentro de límites estrictos establecidos por el líder supremo. Los candidatos presidenciales deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, cuyos miembros son nombrados directa o indirectamente por el líder supremo. Jomeini gobernó como líder supremo hasta su muerte en 1989. Le sucedió a Ali Khamenei, quien tenía un rango religioso relativamente bajo en ese momento, pero fue elevado políticamente. Khamenei ha gobernado desde entonces, 35 años y contando. Este es el sistema que Occidente enfrenta cuando negocia con Irán. Cuando los diplomáticos se sientan con el presidente iraní, están hablando con alguien que no tiene la última palabra. Las decisiones finales sobre el programa nuclear, sobre el apoyo a grupos como Hezbollah, sobre la postura hacia Israel y Estados Unidos, esas decisiones pasan por Khamenei. Y Khamenei no fue elegido por el pueblo iraní en ninguna elección popular. Fue seleccionado por una asamblea de expertos compuesta por clérigos, quienes a su vez fueron aprobados por el Consejo de Guardianes. Cuando escuchas en las noticias que el líder supremo de Irán ha tomado una decisión, ahora sabes exactamente qué significa ese título. Es un erudito religioso que cree que su autoridad deriva de un linaje que se remonta al profeta Muhammad, pasando por los 12 imanes, hasta llegar a una figura que desapareció hace 1150 años, y que según la fe chiita, sigue vivo esperando el momento de regresar. Esa es la teología convertida en sistema de gobierno. Ese es el poder detrás de la nación que el mundo observa con más atención en este momento. Y ahora lo entiendes mejor que la mayoría de los analistas que aparecen en televisión.